Buenas tardes. Entramos de lleno en la última semana del estado de alarma. Como es habitual desde que se declaró el estado de alarma, como saben, con efectos del 14 de marzo, todos los sábados los he dedicado a mantener un contacto directo a través de los medios de comunicación con el conjunto de la ciudadanía asturiana. En este sentido, emitiendo directamente a través de la radiotelevisión pública del Principado y también a través de las redes sociales del Gobierno del Principado de Asturias. No quiero fallar en estos dos últimos sábados que nos quedan de estado de alarma, en el que nos permitirá hacer, como siempre hemos hecho, un balance de la situación que tenemos que afrontar, cómo estamos y, sobre todo, qué nos espera durante las próximas jornadas. Comienzo siempre de la misma manera, como saben, ¿no? Y es mostrando el dolor y el pesar por los fallecidos víctimas del coronavirus. En Asturias, según los datos confirmados por laboratorios, son 331 personas. A sus familiares, a sus amistades, como siempre, el sentimiento de pesar del Gobierno de Asturias. Los datos nos dicen que, confirmados por prueba PCR, tenemos 2.435 casos y el buen dato, el dato que nos invita a la esperanza, son esos casi 1.900 personas ya curadas, lo que supone sin duda una muestra clara de nuestra fortaleza. Igual que una muestra de fortaleza es el número de pruebas que venimos haciendo en Asturias, que nos sitúa entre las primeras comunidades por 1.000 habitantes en pruebas PCR. En este sentido, hay que decir que más de 184.000 pruebas en total, de ellas 109.000 pruebas PCR. Hechas además con una cobertura especial de sensibilidad a aquellos colectivos que necesitan de una atención más directa precisamente para evitar y detectar mucho antes los contagios. El personal sanitario con 37.000 pruebas, o el personal sociosanitario y los propios residentes en las residencias de mayores con 36.000 pruebas, otro tipo de personal esencial con 20.000 pruebas, es el mejor ejemplo de la respuesta potente que hemos dado siempre y que damos cada vez que detectamos un brote en el coronavirus. Ahora bien, decía que nos queda una semana del estado de alarma y es importante incidir en esto. Ya saben, yo creo que todos y todas son conscientes, porque lo vengo diciendo de forma reiterada, que el estado de alarma ha sido el mejor instrumento para responder a la pandemia. El estado de alarma ha supuesto salvar vidas, hay que decirlo abiertamente, porque ha permitido tomar medidas que de otra manera no existe marco legal. El más importante, el de la movilidad. Es decir, la posibilidad de confinar a las personas y de inmovilizar, que no pudiera haber comunicación entre comunidades autónomas, que era uno de los vectores claros de contagio, como sabemos bien en Asturias antes de la declaración del estado de alarma, finaliza, decae, es decir, ya no hay otro marco que permita esa posibilidad desde el punto de vista jurídico-legal. Ni lo tiene esa competencia el Gobierno de España, ni por desgracia la tengo yo como presidente del Principado de Asturias. Que no haya prórroga del estado de alarma, no para todas las comunidades, por ejemplo, Asturias está ya en condiciones de afrontar esa nueva normalidad, sino para aquellas comunidades que están en una peor situación epidemiológica, en mi opinión, y en opinión del Gobierno de Asturias, es una mala noticia. Y es una mala noticia fruto de la tensión y fruto del debate partidista con el que se afronta este tema a nivel nacional. Una cuestión que siempre he criticado y que ha apelado a la responsabilidad de los partidos políticos para que permitieran al Gobierno prorrogar ese estado de alarma. Insisto, el domingo 21 estaremos en esa nueva normalidad. Ya no habrá, por tanto, estado de alarma. Estos meses nos han servido también para reflexionar sobre las carencias de nuestro propio sistema y aprender también de los errores cometidos, una de las cuestiones que he incidido de forma reiterada. Y una de las cuestiones que hemos detectado, que nosotros teníamos en nuestro plan normativo de gobierno, en nuestro plan legislativo de gobierno, era la necesidad de que Asturias contara con una ley de salud pública que permitiera afrontar situaciones como las que estamos viviendo. Pues bien, si al inicio de la legislatura, en la planificación legislativa, la nueva legislación en materia de salud pública en Asturias era para la segunda mitad de lo que es la propia legislatura, los años de duración hasta el 2023, creo que no hace falta que explique que ahora es más urgente que nunca. La Consejería de Salud, en este sentido, tiene encima de la mesa la necesidad urgente de elaborar, con lo que hemos aprendido en la gestión de esta pandemia, una ley de salud pública que nos permita, dentro del marco de nuestras competencias, equipararnos a otras comunidades autónomas que tienen, por ejemplo, la posibilidad de declarar la emergencia sanitaria. Hay que aprender de la realidad. Un gobierno como el nuestro, yo siempre lo digo, de esta crisis todos salimos cambiados, el propio presidente, es decir, yo salgo cambiado también. Y una de las cuestiones que tenemos que aprender es qué necesitamos para tener una respuesta suficiente y proporcional a las posibles crisis de salud pública que se nos planteen en el futuro. También en este sentido,
dado que el domingo 21 ya no estaremos en estado de alarma, sino en eso que se llama nueva normalidad. Hay una regulación general que nos indica qué es eso de la nueva normalidad, que básicamente quiero resumirlo en la necesidad de usar mascarilla de forma permanente, la necesidad de mantener distancia y seguridad respecto al resto de personas, la necesidad de tener siempre presentes las medidas de higiene en tanto en cuanto no aparezca una vacuna o un tratamiento eficaz para el coronavirus. Esa es la nueva normalidad. Es decir, lo que quiere significar es que no vamos a volver a vivir lo que vivimos en el pasado o vivir como vivíamos en el pasado hasta que, por desgracia, no aparezca una vacuna o un tratamiento eficaz. Pero habiendo esa regulación nacional y haciendo uso de nuestras competencias, estamos trabajando ya en un decreto que regule la nueva normalidad de Asturias, que irá graduándose a medida que vayamos viendo la propia evolución de la incidencia de la pandemia en nuestra comunidad autónoma. No es un tema menor, es un tema fundamental. En este sentido también no hemos ocultado nunca que la crisis sanitaria tiene un componente social y económico. Desde el punto de vista social, el Gobierno de España ha puesto en marcha un escudo social para proteger a las personas que pueden ser más vulnerables en esta crisis. Yo lo vengo diciendo de forma reiterada, para que en esta crisis no pierdan los de siempre. El ingreso mínimo vital es el mejor ejemplo. Y también ha puesto en marcha medidas económicas importantes que desde el ámbito autonómico hemos complementado. En total, en Asturias se han movilizado recursos calculados en torno a los 75 millones de euros de respuesta económica para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. Consecuencias que sabemos han sido, por ejemplo, la tramitación de los ERTEs, la mejor protección para los trabajadores, más de 12.000 ERTEs tramitados en Asturias, y el dato positivo es que ya más de 1.100 ERTEs han sido retirados. 1.100 empresas, por tanto, han salido de la situación de ERTE y ya han vuelto a la normalidad. Ese es un dato de reanimación económica, como no, importante. Pero también creo que debo una explicación a los asturianos y asturianas en relación al debate de la movilidad con otras comunidades autónomas del Cantábrico. Como saben, durante más de una semana se debatió y se analizó la posibilidad de abrir un corredor verde que uniera desde Galicia hasta Aragón y que uniera a todas las comunidades autónomas que estamos o estábamos en fase 3. Hay que decir que esa que era una planificación partía de una desventaja inicial no menor. Y es que el Gobierno de España nos exigía, para poder rehabilitar esa movilidad, abandonar el estado de alarma, que, como dije al principio, es la mejor protección para salvar vidas. Pero también es cierto que ha habido acontecimientos esta semana que han echado por tierra ese propósito. El primero, un rebrote importante en Euskadi, en el País Vasco. Eso supuso, y no es un tema menor, supuso la necesidad de que ante ese rebrote las comunidades limítrofes tomaran la decisión de no abrir esa comunicación. Lo hizo Cantabria, lo ha hecho La Rioja, lo ha hecho Navarra y también la propia Comunidad Autónoma de Aragón. Muchas de ellas ya han anunciado que esperarán, por tanto, a la entrada en la nueva normalidad el día 21 para rehabilitar esa comunicación. Galicia, por su parte, ha salido del estado de alarma, ha entrado en la nueva normalidad porque dispone de medios, desde el punto de vista legislativos, suficientes que le permiten tomar medidas como la emergencia sanitaria, cuestión que nosotros no tenemos en nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, al final, ponderando todos estos elementos y sobre todo primando el de la salud pública, que para nosotros es fundamental, es decir, los posicionamientos de nuestra Dirección General de Salud Pública, con la prudencia y el rigor con el que hemos trabajado, hemos tomado la decisión como Gobierno del Principado de Asturias, que asumimos con todas las consecuencias, de no rehabilitar la comunicación hasta el domingo 21, que como saben ya estamos en la nueva normalidad y por tanto ya no existe esa limitación. Aquellos que inciden siempre y que quieren decir o hacernos ver que hay que primar la economía sobre la salud, yo les digo que se equivocan. Es una disyuntiva falsa. Es falso que haya que optar entre economía o salud, o mejor aún, entre economía y salvar vidas. Eso es falso. No hay nada más agresivo para la economía, nada que la deteriore más que precisamente que no haya salud o que haya un mayor número de muertes. Miren, el mejor ejemplo lo tenemos en el Reino Unido. El Reino Unido, recuerden, al principio, dijo que se salía de la forma de responder de todos los países con el confinamiento desde primeras y con medidas contundentes para limitar los contagios y, por tanto, para salvar vidas. El Reino Unido apostaba por aquello de la inmunidad colectiva. Lo único que ha traído como consecuencia para el Reino Unido es, primero, la inmunidad colectiva no existe, porque exige unos índices de contagio de en torno al 70% de la población. En el caso de España, más de 400.000 muertos. En el caso de Asturias, 10.000 personas muertas. Y, evidentemente, además, lo que ha conseguido es ni conseguir la inmunidad y deteriorar aún más su posición económica. Hay que recordar que en el Reino Unido
Los datos que acabamos de conocer hablan de un desplome del Producto Interior Bruto del 20%, datos que no se recuerdan en la historia. Por tanto, lo que hay que hacer es seguir la receta de la prudencia, como estamos haciendo en Asturias, paso a paso, reactivando nuestra economía con normas de seguridad, con comportamientos y tendiendo, evidentemente, a avanzar, pero con pasos firmes, sabiendo que la mayor amenaza para nuestra economía y para el futuro de Asturias en estos momentos es la existencia de rebrotes. Y siempre anteponiendo, como digo siempre, salvar vidas. Ese ha sido el objetivo del Gobierno del Principado de Asturias. Es con el que hemos trabajado todos estos meses. Es con el que vamos a seguir trabajando hasta que no aparezca una vacuna o un tratamiento eficaz. Pero insisto, no basta con que yo lo diga. Necesito de la implicación de todos los asturianos y asturianas que al otro lado de la pantalla tenéis la responsabilidad de cuidar de vuestra propia salud, porque así cuidamos de la salud colectiva. O más aún, que no olvidemos que si queremos a nuestros mayores, como siempre decimos, y en Asturias somos una comunidad que venera a los mayores en cuanto a memoria viva de nuestra tierra, es importante que sepamos que la mejor manera de cuidarlos es evitar nuevos contagios. Quedo ahora, como siempre, a disposición de los medios de comunicación. Preguntarle, presidente, lo mencionaba usted, acerca de esa preocupación que puede existir en el Principado por la apertura a la movilidad después del fin del estado de alarma de otras comunidades que están retrasadas en esa desescalada, ¿no? Sí, yo coincido que es una de las grandes amenazas que tenemos encima de la mesa, es que decaiga el estado de alarma. Yo creo que el estado de alarma debería de continuar para aquellas comunidades que están en otra fase de la epidemia durante al menos 2 semanas más, para de esa manera controlar, ver cómo va evolucionando la situación. Pero, por desgracia, no depende del Gobierno del Principado de Asturias ni tan siquiera del Gobierno de España. Depende del Congreso de los Diputados. Y en el Congreso de los Diputados, como saben, se ha convertido cada vez en una tarea más difícil la prórroga del estado de alarma. Y yo creo que ahí sí que denota que la toxicidad de la política en Madrid, de la tensión que existe, que yo no comparto, yo creo que hay que anteponer lo colectivo a lo individual en estos momentos. Creo sin duda que el decaimiento del estado de alarma nos deja sin instrumentos para impedir esa movilidad y, por tanto, es una mala noticia. ¿No hay ningún instrumento en ese decreto que se está preparando para, no sé si endurecer alguno de los términos? Ninguno. No existe instrumento ninguno legal, y así nos lo han dicho nuestros servicios jurídicos, con la contundencia del estado de alarma. El estado de alarma es uno de los 3 estados, alarma, excepción y sitio, que regula la Constitución española. Es uno de los estados que precisamente se crearon para esto, porque restringen derechos fundamentales, uno de ellos la movilidad. Y evidentemente tiene que hacerse con la cobertura jurídica suficiente. No existe en estos momentos regulación legal que permita o que garantice la posibilidad de impedir esa movilidad. Y quiero dejarlo claro, ¿qué más quisiera yo? Y lo quiero dejar claro, que tener competencias como presidente del Principado de Asturias para poder tomar esas decisiones, pero no las tengo. Y hablando de la movilidad en el norte, decía que se descarta hasta que termine el estado de alarma, aunque desde Cantabria sí que se hable de que el viernes 19 podrían abrir con Euskadi. Parece que Cantabria está en ese tema, la posibilidad de reexaminar, pero nosotros ya hemos tomado la decisión a indicación de salud pública, teniendo en cuenta que el 19-21 es un día. Nos parece que vale más finalizar el plan de desescalada y cumplir con el plan previsto de los 15 días de la fase 3. Y respecto a la movilidad también, ¿qué opinión le merece el corredor a Baleares, alemanes? La verdad que no he estado muy pendiente del tema, lo desconozco. Yo, por lo que sé, la norma general es que es el 1 de julio. De hecho, acabo de leer que el 1 de julio se va a restablecer la relación con Portugal, que saben que es nuestro vecino más cercano y que además se va a hacer con un acto institucional de reapertura de fronteras. La Unión Europea ha permitido los corredores seguros. Es una cuestión que evidentemente no conozco en detalle y, por tanto, prefiero no valorar. Luego preguntarle por los parques infantiles. Gijón los abre hoy, el Gobierno balear también ha decidido que se abran allí. ¿Aquí en Asturias cómo va a ser? Vamos a ponernos en contacto, permítame que sea prudente, vamos a ponernos en contacto con el Gobierno local de Gijón para saber en qué fundamentan esa apertura, desde la Consejería de Salud. Pero podría ser el Principado también, como ha hecho el Gobierno balear, quien regulase esas aperturas. Evidentemente, en el decreto de la nueva normalidad, todo se puede regular, todo está abierto a la interpretación y al análisis, pero ya digo que hasta que no hable la Consejería de Salud con el Gobierno local de Gijón, entienda que no haga posicionamientos al respecto. Y luego preguntarle por las residencias de ancianos, que Asturias es una de las que tiene más medidas más duras, ¿no?, para esas visitas. ¿Se piensa en flexibilizar o en mantener en ese decreto? ¿Por dónde va la...? Sabemos que hay que flexibilizar, lógicamente, pero también sabemos y somos conscientes de que las residencias de mayores ha sido
el punto más vulnerable de la respuesta al coronavirus, frente al coronavirus, no en Asturias, en toda España. Mire, yo le doy datos para que hagamos una valoración de la situación. Y fíjese que en Asturias seguramente somos de las comunidades que medidas más contundentes hemos adoptado en cuanto a intentar evitar la entrada del virus, porque las residencias son sus casas y en las casas de uno comparte y, por tanto, evidentemente, hemos buscado medidas que restrinjan esa comunicación, aunque sabemos que son dolorosas, y me pongo en el lugar de los familiares, pero tienen que entender que la preocupación que nosotros sentimos. Yo, que lo he dicho varias veces, yo que me he criado con mis abuelos y ya están fallecidos, no quiero ni imaginarme lo que sería la imposibilidad de ver a los tuyos, el dolor que eso significa, pero también entiendan que es el colectivo más vulnerable y lo estamos viendo en toda España. Hay que ir abriendo, hay que abrir con prudencia, hay que abrir con responsabilidad. Le decía que en el tema de las residencias es una de las cuestiones que más tenemos que analizar de esta crisis, porque incluso habiendo protocolos de respuesta, de medidas de seguridad, vemos que puede entrar el virus. Que el virus está ahí, está en la calle y entra dentro, no aparece por generación espontánea en las propias residencias, sino que entra de fuera, ¿no? Y en Asturias hemos sido contundentes y ha visto que cuando hemos detectado algún brote hemos actuado con la contundencia debida, que si no es posible sectorizar y controlar, incluso trasladamos a todos los mayores para protegerlos. Porque en Asturias, y es algo que quiero incidir, nunca jamás el hecho de tener una edad determinada ha significado que no vamos a luchar por la vida de esa persona. Nunca jamás. Hemos luchado siempre por la vida de las personas porque los mayores son, para los asturianos y asturianas, nuestra reserva, la reserva de nuestra propia historia, de nuestra memoria colectiva como pueblo, y por eso tenemos un cariño, somos una tierra que a sus mayores, que venera a sus mayores, es verdad, en eso nos diferenciamos de otras. Nunca la edad ha sido un elemento limitativo para acceder a los hospitales. Y le decía que le pongo un dato cuando se habla de los fallecidos en residencias de mayores. Miren, si nosotros cogiéramos y analizáramos cuántos mayores residentes han fallecido, o sea, personas que residían en una residencia mayores y han fallecido, respecto al total de la población asturiana que reside en las residencias, ha fallecido menos del 2%. Es un dato que nos duele, ¿eh? Eso no significa que estemos, porque una sola muerte ya es un fracaso, y eso quiero incidir en ello. La media en España sería 5%, y en Madrid, en la Comunidad Autónoma de Madrid, superaría el 11%. Es decir, para que la gente lo entienda, si tuviéramos residencias, en Asturias tuviéramos una residencia con 100 personas, en Madrid con 100 personas y toda España con 100 personas, en Asturias habrían fallecido casi 2 personas. En España 5 personas y en Madrid más de 11. Pero toda muerte nos duele, lo aseguro, y por tanto entiendo la preocupación y el espíritu de reanimar la comunicación, pero tenemos que hacerlo con tanta prudencia, con tanta precaución, que es una de las cuestiones que a mí, personalmente, se lo aseguro, más me preocupa. Presidente, Sí. No sé si en esta semana que nos queda la segunda de la fase 3 tiene previsto relajar algunas medidas y luego qué va a pasar con las playas, la competencia de los municipios, de los ayuntamientos, pero bueno, dicen que se ven incompetentes para poder controlarlas, regularlas. ¿Pueden convertirse en un peligro este verano las playas urbanas? Bueno, yo lo primero, en el tema de si esta semana vamos a relajar, no está previsto porque estamos trabajando ya en el decreto de nueva normalidad, con lo cual creo que lo conveniente no es relajar para una semana que queda, sino cómo vamos a entrar a partir de ese domingo 21 que entra en vigor esa nueva normalidad, ¿no? Sobre las playas, yo he pedido siempre que se haga una reflexión menos dramática. Es decir, playas con problemas de aforo real en Asturias hay pocas. No son tantas como a veces parece, ¿no? Da la sensación de que tenemos un problema de masificación en todas las playas de Asturias, y no es así. Ese es el primer punto, el de la proporcionalidad en el análisis. Y yo lo que creo es que, lógicamente, dado que son en pocas, lo que hay que incidir mucho es en la responsabilidad individual de las personas. Las personas tienen que aprender a convivir en las playas y saber que los límites que ha establecido de esa distancia de seguridad del Gobierno de España se tienen que cumplir. Y mi recomendación es que, evidentemente, si en una playa se ve que hay mucha gente, pues se busquen las más cercanas, porque además nuestra costa tiene tal variedad de playas y de arenales que nos permite en este sentido garantizar que podemos acceder a una multitud de playas, que hay que probar nuevas, que a lo mejor no podemos ir este año a la que íbamos todos los años,
pero que no pasa nada, que hay que, en ese sentido, ser capaces de concienciar, actuar, responsabilizarnos cada uno de nosotros. Y yo, desde luego, no estaría en una playa que estuviera masificada, pero no estaría porque sé que el coronavirus sigue ahí y porque no quisiera que los míos, mis amigos, mis familiares, la gente que quiero, se contagiara. Entonces es una cuestión también de responsabilidad individual. Con respecto a la apertura de los parques infantiles, por lo que ha comentado antes, el Principado conocía que Gijón nos iba a abrir. Y otra cuestión, usted ha dicho en varias ocasiones que había visto imágenes que no le gustaban, la aglomeración de gente. ¿No le ha gustado ver hoy imágenes de niños en los parques de Gijón? Bueno, mire, yo en este tema lo único que puedo decir es que no conocíamos la medida. El Gobierno de Asturias, la Consejería de Salud, ya le digo que va a hablar con el Gobierno local de Gijón para analizar esa cuestión y, por tanto, como vamos a hablar, prefiero ser más prudente en el análisis. Una última cuestión. Ha insistido varias veces que lo primero es la seguridad sanitaria. ¿Podría convertirse también en un peligro la llegada de turismo nacional a Asturias, habida cuenta que, bueno, que es un destino más seguro que en otras comunidades? Asturias se ha convertido en una de las comunidades más apetecibles de España en estos momentos. Fíjese, los medios nacionales hablan de Asturias por primera vez en muchísimos años. Yo no recordaba que se hablara tanto a nivel nacional de Asturias como ahora. Han sido multitud los programas de televisión, de radio, incluso periódicos nacionales que han hecho referencia a la respuesta asturiana al coronavirus, que con nuestros errores, que los hemos cometido, nos hacen tener que sentirnos orgullosos y eso nos hace ser un destino turístico apetecible. Yo por eso me preocupa mucho, no la llegada de turismo en general, sino evidentemente de zonas donde la situación de la epidemia esté menos controlada. Habrá que extremar las precauciones. Será muy importante en este sentido apelar a la responsabilidad de las personas y nosotros tendremos que tener todo preparado para dar respuesta a cualquier brote que pueda surgir, porque a más movilidad, más rebrotes, eso seguro. Muchas gracias, presidente. Pasamos ahora a trasladarle algunas preguntas que nos envían medios de comunicación, compañeros de los medios que están teletrabajando. Hay algunas que ya han quedado respondidas. Radio Asturias, por ejemplo, se interesaba por la posible movilidad entre comunidades antes del 21, ya lo ha contado, también por los parques infantiles de Gijón. Europa Press nos planteaba si el Principado va a crear una ley propia, sí, una ley sanitaria propia. Lo hemos dicho, incido en eso, en la Ley de Salud Pública que venía en el plan legislativo para mediados finales de la legislatura y evidentemente va a ser lo más urgente que la podamos tramitar y además intentaremos aprender de la experiencia de estos meses y también de los trabajos que desarrolle la Comisión de Valoración de lo que ha sido la respuesta asturiana al coronavirus. Todo eso se tiene que regular y vamos a ver qué figuras funcionan en otras comunidades autónomas y lo digo sin ningún género de dudas, como por ejemplo ver si podemos encajar la emergencia sanitaria como una respuesta propia. También Europa Press, presidente, nos pregunta sobre la nueva normalidad y sobre la posibilidad de complementar el decreto ley a las especificidades de Asturias. Dice, en tal caso, ¿qué medidas se contemplarían? Estamos todavía analizándolas. En estos momentos, Salud está haciendo un chequeo de toda la situación y además, en el momento que tengamos la competencia normalizada de salud pública y ya no estemos en el estado de alarma, evidentemente vamos a poder modificar tantas veces sea necesario. Lo que quiero decir a los asturianos y asturianas es que iremos ponderando la respuesta en esa nueva normalidad de acuerdo a cómo vaya evolucionando la epidemia. Si hubiera una situación excepcional, adoptaría, como adopté en el pasado, cuando no había estado de alarma, decisiones contundentes. Yo creo que ha quedado claro que la respuesta que en este sentido el Gobierno de Asturias da es clara, rotunda y nítida, como hicimos antes del estado de alarma y haremos después del estado de alarma. Dos preguntas sobre educación, presidente, se las formuló seguidas. Una es de Asturias.com, dice, ¿tiene el Gobierno previstes midíes y la asignación de recursos materiales, económicos y de personal adicionales para fallar el sistema educativo a la nueva normalidad anunciada por el Ministerio? Otra pregunta de Educaciones de la Voz de Asturias dice, el protocolo de vuelta a las aulas en septiembre recomienda reducir el número de alumnos por aula a 20. ¿Cumplirá el Principado ese punto o mantendrá las ratios de 25, 30 o 35 que marca la ley en función de cada etapa educativa? ¿Cuántos profesores debería contratar para bajar el número a esos alumnos a 20 por clase? Empiezo por la segunda y luego respondo la primera. La segunda todavía lo estamos analizando. Evidentemente son datos que tenemos que cuantificar, que tenemos que hacer con los centros, que tenemos que ver el coste económico que repercute, pero luego, lógicamente, es uno de los grandes retos que vamos a tener por delante, el iniciar la educación en septiembre de forma presencial, porque, entre otras razones, también quiero poner en valor que muchas veces cuando hablamos de los niños y niñas que se han quedado en casa o no han acudido a los centros educativos, al final lo que se ha conseguido muchas veces,
y es algo que quiero en este sentido lamentar, es volver a encerrar en sus casas a las mujeres, que han sido en ocasiones, en muchas ocasiones, la mayoría de las ocasiones, las que han tenido que afrontar el problema de esta situación. Y a mí me parece que como gobierno tenemos que dar respuesta a ella. Eso quería tener un recuerdo especial en este sentido a todas las mujeres que hemos vuelto a encerrar en casa para atender la situación de sus hijos e hijas y que no puede ser. Nosotros como gobierno no lo podemos permitir. La otra era... ¿Tiene el seu gobierno previstes medidas y la asignación de recursos materiales, económicos y de personal adicionales para fallar el sistema educativo a la nueva normalidad anunciada por el Ministerio? Bueno, lo primero que tengo que decir en este caso es que hay un marco general, que non lle pouco, que el Estado haya establecido, de acuerdo con las comunidades autónomas, ese marco general y una respuesta importante. A partir de ahí, tenemos que baixar. Tenemos que hacer lo posible para que se adapte el sistema educativo, la respuesta educativa nacional al ámbito de Asturias. Y en eso vamos a trabajar. Desde el Gobierno del Principado de Asturias, la Consellería de Educación tiene que tener claro que hay que aterrizar eso aquí. Hay que hacerlo, además, dialogando, falando con los colectivos implicados, educadores, padres, madres, con las personas que están trabajando de continuo en materia educativa y, desde luego, teniendo en cuenta a los niños y niñas que no pueden dejarse de lado ni mucho menos. Así que, desde luego, lo que puedo decir es que el Gobierno del Principado de Asturias está trabajando en esta cuestión y es pronto todavía para dar una respuesta, pero, desde luego, vamos a hacerlo lo mejor posible para estar a la altura de lo que se espera de este Gobierno. Otra pregunta sobre desescalada, presidentes de Radio Asturias, y se interesa por los consultorios sanitarios. Dicen, ayer vimos a los vecinos de Nueva de Llanes concentrarse para pedir la reapertura del consultorio. El 21 de junio está a la vuelta de la esquina. ¿Estará preparada la atención primaria para entonces, con esa reapertura anunciada de ambulatorios cerrados desde el inicio de la crisis? Yo lo primero comprendo la preocupación de los vecinos y vecinas que están afectados por el cierre de los consultorios médicos. Y lo que les quiero decir es que estén tranquilos, que nuestro propósito no es cerrar ninguno. Todo lo contrario. Lo que pasa es que la pandemia ha sido tan dura y la respuesta ha tenido que ser tan contundente que tuvimos que reordenarlo todo en cuestión de días para dos cosas. Estar a la altura de lo que era la respuesta asturiana al coronavirus y, en segundo lugar, también para garantizar la seguridad de los profesionales y de los pacientes. Por tanto, la Consejería de Salud ya está trabajando en un plan de reapertura de los consultorios periféricos que anunciaremos durante los próximos días y que de forma gradual y segura iremos abriendo, porque hay que habilitar. A partir de ahora nuestro sistema sanitario se tiene que adaptar, mientras no aparezca vacuna o tratamiento eficaz, a esa nueva normalidad. ¿Y qué significa eso? Que tiene que haber dos circuitos de respuesta. El circuito de posible COVID, de casos de coronavirus y de otro tipo de enfermedades, las normales. Y hay que incidir en el teletrabajo, en la telemedicina, hay que incidir en otro tipo de respuesta, hay que agilizar, por ejemplo, todo el tema de la receta electrónica, que ha funcionado y ha funcionado muy bien. Yo mismo, mis recetas, no he tenido que ir en ningún caso al médico. Y eso, aunque nos parezca que perder contacto con los médicos, bueno, pues supone peor atención, lo que ha supuesto sobre todo es frenar la expansión del virus. El otro día, cuando conocíamos el dato del estudio de seroprevalencia, un 1,6% de los asturianos y asturianas han tenido contacto con el virus, lo que demuestra es que la respuesta asturiana ha funcionado, porque ha evitado que muchas personas tuvieran contacto sabiendo que cada contacto y contagio era probablemente enfermar gravemente y en ocasiones la muerte incluso. Así que, desde luego, quiero tranquilizar a los vecinos. Por supuesto que se van a reabrir los consultorios, pero se hará de forma gradual, progresiva y, sobre todo, garantizando la seguridad para pacientes y para profesionales. Presidente, pasamos ahora a otras preguntas no tan relacionadas con la desescalada. La Nueva España se interesa por una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Plantea lo siguiente: ¿se va a recurrir la sentencia del TSJA que anula las directrices para la convocatoria de 1.340 jefaturas en el Principado? Por otra parte, si esa sentencia obliga a anular el concurso de méritos, ¿tiene el Gobierno alguna propuesta alternativa y plazos para dar una solución o una nueva convocatoria? Bueno, en primer lugar, respecto a si vamos a recurrir, es verdad que se está analizando todavía en el área de función pública, pero ya saben que yo soy políticamente bastante incorrecto. Es decir, suelo decir lo que pienso. Y lo que pienso es, lo he hecho durante toda la crisis, es que no hay que recurrir esa sentencia. Eso es lo que pienso y así lo he trasladado desde el punto de vista de una primera visión de lo que es la propia sentencia, y que además creo que es importante que el Gobierno en este sentido hable claro. Y, por tanto, mi intención, salvo que
los informes jurídicos de función pública digan otra cosa, por motivos muy determinados, mi intención y la intención que voy a plantear al Gobierno es no recurrir esa sentencia. Y evidentemente, la segunda parte, eso nos va a obligar a tener que replantear, que va ligado también a todo lo que dijimos en su momento de la reforma de la función pública y del sector público. Este es un elemento más. Por tanto, desde luego, no quiero que se pierda de vista, no estoy en condiciones en estos momentos de decir ni en qué plazos ni cómo lo vamos a hacer, pero sí el objetivo claro de que vamos a tener que plantear una reforma de nuestra función pública y de nuestro sector público. Varias preguntas ahora del comercio, presidente, sobre la situación de la industria y Hacienda. La primera es sobre Alcoa. Dicen, tras la indignación de los trabajadores con la mesa técnica de Alcoa, ¿cree que hay posibilidades de dar una solución de continuidad a la actividad? Y si es así, ¿cuáles serían? Bueno, en la mesa técnica, desde luego, yo creo que es un error, tal y como se planteó. Además, aquí ya vemos directamente que la empresa Riesgo, ¿no? el Fondo de Inversión Riesgo y la propia Alcoa mantienen diálogos ajenos a lo que plantea el Ministerio de Industria, y eso nos hace dudar más todavía. Y desde luego también el planteamiento del funcionamiento de la propia mesa no respondió a la expectativa que tenía el Gobierno del Principado de Asturias, y lo quiero dejar muy claro. Nosotros ya hemos dicho que no rechazamos ninguna de las alternativas y que en el marco de la legislación comunitaria, de las posibilidades de la Unión Europea, hay que dar una respuesta proporcional y que permita garantizar en este sentido la continuidad de la empresa y proteger, por supuesto, a los trabajadores. Y esa es la postura que el Gobierno de Asturias ha trasladado, privada, pública y en la propia Cámara, en este sentido, al Ministerio de Industria. Otra pregunta sobre industria del comercio también, presidente. Dice, ¿se puede atribuir la situación de empresas como Alu Ibérica o Bauste a la proliferación de fondos de capital? ¿Se puede hablar de una crisis generalizada de la industria asturiana? No, no hay una crisis generalizada de la industria asturiana, porque resulta que hay otros sectores de la industria asturiana que están creciendo y que están manteniendo sus inversiones, ¿no? Y que además lo han dicho, van a seguir invirtiendo en Asturias, porque Asturias es una tierra que merece la pena desde el punto de vista industrial, por nuestra tradición, por nuestra formación, por nuestra capacitación. También es verdad que la industria lo que se está es transformando, vamos a un mundo cambiante y por tanto la innovación, la ciencia, va a ser sin duda clave para adaptarnos y construir la industria del futuro de Asturias. Esto no podemos evitarlo, la industria se desarrolla y se transforma y se tiene que actualizar. Pero la primera pregunta da la clave. Lo que sí está proliferando muchísimo es un sistema económico basado en fondos de inversión, de capitalización, de recursos, y que buscan o que salen a los mercados como si esto fuera una especie de casino mundial, en lo que se busca es apostar y ganar lo más rápido posible la mayor cantidad de dinero, sin pensar en las personas. Nosotros, desde luego, como Gobierno del Principado de Asturias, siempre insistimos que ese sistema económico no nos gusta, que nosotros creemos que hay que construir una economía de mercado, sí, pero que sea decente en la gestión de los intereses, que sea corresponsable con la situación de los trabajadores y trabajadoras, que dignifique el trabajo como una condición fundamental y, sobre todo, que proteja a los colectivos más vulnerables. Y, por tanto, no quiero ser ajeno a la realidad. Yo aquí exijo, de forma reiterada, se lo he trasladado al Gobierno de España, que sé que están trabajando en esta cuestión, pero también al Gobierno de la Unión Europea, que hay que ser contundentes en el control de estos fondos de capital. Hay que ser contundentes en estos fondos de inversión que buscan exprimir y ganar dinero a costa de lo que sea, de los propios trabajadores, de la viabilidad de una empresa o destrozar lo que sea. No podemos convertir la economía mundial en una especie de casino. Eso es algo amoral y, desde luego, como Gobierno del Principado de Asturias, siempre vamos a estar en contra de ello. La última pregunta también del comercio, presidente, es sobre el fondo de compensación que ha anunciado el Gobierno central. ¿El Principado ha hecho ya o cuenta con algún cálculo, aunque sea aproximado, de la cuantía que le corresponderá de los 16.000 millones de euros del fondo no reembolsable según los criterios previstos, o al menos de alguna de las partes de ese fondo? Bueno, es pronto para hacer un cálculo porque aún no sabemos en realidad, por ejemplo, la parte de los 5.000 millones de compensación de pérdida de ingresos, que es una cantidad importante en el caso de Asturias. Bueno, pues no sabemos qué parte nos va a corresponder, o en el Fondo de Educación tampoco se han establecido las condiciones. Estamos a la espera de conocer el texto. Lo que sí sabemos ya, como punto de partida, es que en el Fondo Sanitario hemos dado un salto adelante no menor. Respecto a lo que iba a ser la previsión inicial de lo que íbamos a recibir, piensen y recuerden, era un fondo, en aquel momento era 10.000 millones de euros, pero con unos condicionantes que solo se valoraba los casos positivos ingresados en hospital, los casos UCI y el número de pruebas PCR positivas. Asturias planteó batalla y hemos conseguido cambiar algunos criterios. Por ejemplo, cuando se introdujo al principio población absoluta, cuántos habitantes tiene cada comunidad autónoma,
Nosotros criticamos esa medida porque decíamos y decimos que no es lo mismo prestar asistencia sanitaria en Asturias que prestarla, por ejemplo, en una comunidad autónoma que no tenga la dispersión de población que nosotros tenemos o que tenga una población más envejecida como nosotros tenemos. Y hemos conseguido cambiar ese criterio. Ya no es población absoluta, es un término de la financiación autonómica un poco complejo, pero para que se comprenda perfectamente lo que significa es que Asturias va a recibir más dinero, que es la población protegida equivalente. Y no solo ha cambiado ese criterio, sino que se ha ampliado su peso en detrimento de los otros, de hospitalizados y UCIs, que como saben, dado que en Asturias hemos invertido durante muchos años en sanidad, el 40% de nuestro presupuesto va destinado a la sanidad, hemos conseguido que hubiera menos entrada de la infección y, por tanto, menos hospitalizados. Bueno, pues se ha cambiado el peso de la población protegida equivalente, que ya nos beneficia, además pasa en la primera tramo del 20 al 35% y el segundo del 40 al 45%. Y además hemos conseguido también que ya no solo computen las PCRs positivas, como era el propósito inicial del Gobierno de España, sino que ahora computan las PCRs todas, positivas y negativas, algo que nosotros demandábamos porque ha sido un esfuerzo considerable que Asturias sea la segunda comunidad que más PCRs ha hecho por 1.000 habitantes. Es decir, estamos consiguiendo en una negociación durísima con el Gobierno de España y con el resto de comunidades, porque no olvidemos, competimos con las otras comunidades, por los fondos que son vitales para nosotros para compensar el gasto de más que estamos haciendo en materia sanitaria. Pero es pronto, porque además falta un trámite no menor. Primero, que se apruebe el decreto ley en el Consejo de Ministros. Y segundo, ver qué trámite parlamentario va a tener ese decreto ley en el Congreso de los Diputados. Y ahí es donde pido al conjunto de los partidos políticos de Asturias, porque yo estoy insistiendo mucho en que tenemos que dejar de lado cada uno de nosotros nuestra bandería política y sepamos defender con uñas y dientes, si se me permite la expresión, los intereses de Asturias, que es lo que yo estoy defendiendo. Y por tanto, que espero que en el trámite parlamentario no penalice los avances que hemos conseguido en esa negociación con el Gobierno de España. Pero por prudencia no puedo decir una cantidad porque sería osado por mi parte. Ahora, desde luego, lo que sí sabemos es que respecto al principio, cuando se planteó el fondo de 16.000 millones de euros, estamos sensiblemente mejor hoy gracias a la negociación que hemos adoptado. Presidente, el Comercio insiste con el fondo. Dice que si de esa parte del fondo sobre la que ya está explicado el criterio se sabe lo que le tocará a Asturias. No se sabe porque, insisto, todavía yo quiero verlo en la letra del decreto ley, quiero ver cómo queda, quiero que lo apruebe el Gobierno de España. Si mal no recuerdo, lo iban a llevar este próximo martes en la aprobación del decreto ley y, sobre todo, quiero ver cómo queda después del trámite del Congreso de los Diputados. Porque la situación parlamentaria a nivel nacional es tan abierta que las negociaciones de los diferentes grupos pueden beneficiarnos o perjudicarnos, depende. Desde luego nosotros vamos a seguir muy pendientes de ello, pero insisto en eso, con la negociación que hemos hecho hasta ahora ya hemos conseguido dar un salto adelante respecto a la previsión inicial del fondo. Gracias, presidente. Cerramos aquí el turno de preguntas. Agradecemos a los medios de comunicación su participación, tanto a los que han podido venir como a los que nos siguen teletrabajando. Bien, pues yo simplemente quiero convocar a los ciudadanos y ciudadanas a la que será mi última rueda de prensa en directo en el estado de alarma, porque finaliza el próximo sábado. El sábado, bueno, pues haré repaso general de lo que han sido todos estos meses, que no significa que la batalla esté ganada, ni mucho menos. La guerra no la hemos ganado el coronavirus sigue ahí. Tenemos que adaptarnos a esa nueva normalidad. Ustedes no lo ven, pero en esta sala de prensa, en esta sala amplia, todas las personas llevan mascarilla, están a una distancia de seguridad. Es lo que nos toca. Mientras no aparezca tratamiento o vacuna, créanme, no hay otro camino. La mascarilla, la distancia de seguridad, las medidas de higiene permanente son más necesarias que nunca. Quiero volver a incidir a la gente joven, que en este sentido marquen ellos la tendencia, que sean los jóvenes los primeros que usen la mascarilla, que así van a proteger a sus abuelos y sus abuelas y además van a influir en el resto de amigos y amigas para marcar, como digo, esa tendencia. Y por último, porque siempre a mi lado aparece una persona haciendo de intérprete en la lengua de signos, mañana se celebra el Día Nacional de la Lengua de Signos Española, ¿verdad? Y yo quiero tener en este sentido pues un mensaje cariñoso para todas aquellas personas que, por cierto, por eso yo no llevo la mascarilla hoy en la rueda de prensa, porque me escriben y me piden que cuando dé una rueda de prensa que intente evitar el uso de la mascarilla, salvo que sea necesario por medidas de seguridad, dado que también para permitirles leer mis labios es mucho más sencillo, lógicamente. Y como es un día especial y siempre están aquí a disposición, quiero agradecerles la labor que hacen y sobre todo que nos permitan que nuestro mensaje llegue a todos los asturianos y asturianas.
Miren, yo lo digo en serio, siendo ya la penúltima rueda de prensa, hemos hecho mucho, hemos avanzado mucho, pero ahora no podemos bajar la guardia, porque el virus sigue ahí. Aparecerá la vacuna, aparecerá un tratamiento eficaz y todo esto será un hito de nuestra historia, que nos habrá transformado a todos, que nos habrá cambiado a todos, pero que habremos conseguido seguir adelante, como ha hecho, por cierto, esta tierra, Asturias, siempre a lo largo de su historia. Ahora todos dependemos de todos, insisto en ese mensaje. Así que mascarilla, distancia, medidas de higiene y, sobre todo, creer en nosotros mismos, que es la mejor manera de salir adelante. Muchas gracias y feliz semana.